Lo que nadie esperaba acaba de ocurrir. Andy y Lucas, el dúo que marcó una generación entera en España, se separan. Y sí, lo habéis oído bien, rompen su unión después de más de 20 años de carrera juntos. Una noticia que ha dejado al país completamente en shock y que hoy, aquí en Salseo, vamos a desgranar con todos los detalles. Pero antes de meternos en harina, si os gusta estar al día de todo lo que pasa en el mundo del corazón, los famosos y los momentazos que nadie te cuenta como nosotros, suscríbete ya mismo, porque lo que te voy a contar hoy no lo vas a ver en ningún otro sitio. Y dicho esto, vamos al lío, porque lo de Andy y Lucas no es una simple pausa musical, ni un descanso por motivos de agenda, no. Aquí hay algo más profundo. Hay emoción, hay desgaste, hay reproches. Y sobre todo, hay una historia humana detrás de dos chavales que empezaron cantando juntos en Cádiz y acabaron convirtiéndose en una leyenda de la música española. A ver, vamos por partes. Andy y Lucas eran hasta hace unos días uno de esos dúos que parecían inseparables. Desde Son de Amores hasta Tanto la quería, nos han acompañado con letras que todos, absolutamente todos, hemos cantado alguna vez. Han llenado estadios, han ganado premios y sobre todo han sido parte de la banda sonora de nuestras vidas. Pero ¿qué ha pasado para que ahora todo se venga abajo? Esa es la gran pregunta que hoy sobrevuelan las redes, los platós y los grupos de WhatsApp, porque aunque suene increíble, lo cierto es que la separación no ha sido tan amistosa como algunos quieren hacer ver. El comunicado oficial que dieron hace unos días es en el que aseguraban que se separaban por motivos personales y de salud sonaba demasiado correcto, demasiado medido. Y ya sabéis lo que pasa cuando todo suena tan pulido, que algo se está escondiendo debajo. Y es que si repasamos los últimos meses hay pistas por todas partes, miradas frías en cómo se amas, entrevistas, silencios incómodos y esas frases sueltas que en su momento pasaron desapercibidas, pero que ahora cobran un sentido completamente distinto. Por ejemplo, hace apenas unas semanas, en una entrevista para una cadena local, Lucas dejaba caer una frase que hoy suena casi profética. A veces, cuando llevas tanto tiempo trabajando con alguien, ya no sabes si sois compañeros o solo socios. Boom, esa frase en su momento pasó sin pena ni gloria, pero hoy, con lo que sabemos, suena a despedida anunciada. Y lo más fuerte de todo es que Andy y Lucas siempre se habían vendido como hermanos, literalmente. Dos chavales del barrio de La Laguna en Cádiz que crecieron juntos, que compartían escenario, camerino y hasta familia extendida. Pero ya lo sabemos, las relaciones más intensas cuando se rompen lo hacen con más ruido y ojo porque no es la primera vez que el dúo tiene un bache. En el año 2014, Andy ya había dicho que necesitaba un tiempo para centrarse en su familia. Lucas en ese momento lo defendió públicamente, pero los rumores de distancia empezaron entonces. Aún así, volvieron, sacaron discos nuevos, hicieron giras, y parecía que todo había quedado atrás. Hasta ahora, porque esta vez la ruptura parece definitiva. Las redes sociales han ardido, literalmente. Miles de fans escribiendo mensajes de incredulidad, otros echándoles la culpa al ego o al desgaste, y algunos incluso acusando a la industria musical de haberles separado. Y claro, en medio de todo eso, Andy suelta una bomba. He llegado a un punto en el que la salud mental está por encima de todo. Necesito desconectar. Y ahí, amigos, se abre otro melón enorme. Porque detrás de esa frase hay más que cansancio, hay agotamiento, frustración y quién sabe si también diferencias económicas o creativas. De hecho, si uno analiza las últimas apariciones públicas, hay detalles que no encajan. Lucas ha seguido más activo, más mediático, más dado a los programas de televisión. Andy, en cambio, ha ido desapareciendo poco a poco, alejándose del foco. Y ya sabemos cómo funciona esto. Cuando uno tira hacia los medios y el otro busca paz, la cuerda se tensa. Hay quien dice incluso, y esto es fuerte, que la gota que colmó el vaso fue un desacuerdo sobre una gira internacional que tenían prevista para finales de este año. Fuentes cercanas al entorno del dúo aseguran que Lucas quería seguir con el proyecto, mientras que Andy no se veía con fuerzas para hacerlo. Y claro, cuando uno pisa el acelerador y el otro pisa el freno, el coche se acaba estrellando. Pero lo que más ha dolido al público, sin duda, es ver la emoción con la que ambos comunicaron la noticia. Lucas, visiblemente afectado, decía: a veces hay que parar aunque duela, Andy es mi hermano y lo será siempre. Y Andy, con los ojos vidriosos, simplemente añadió: gracias por todo. Hasta aquí hemos llegado. Silencio, ni una palabra más, un cierre seco, casi cinematográfico, y en ese silencio se sintió todo.
20 años de amistad, de giras, de risas, de peleas, de camerinos, de escenarios y de canciones, todo condensado en una mirada. Por eso hoy España entera se pregunta, ¿ha terminado de verdad Andy y Lucas o es solo una pausa? ¿Hay una posibilidad de reconciliación o este es el final definitivo de una de las parejas musicales más queridas del país? Nosotros en Salseo vamos a ir al fondo de la historia, porque detrás de cada ruptura pública hay siempre mucho más de lo que se ve, y creedme, lo que viene ahora os va a sorprender, porque en el siguiente capítulo vamos a repasar todas las señales ocultas, los momentos incómodos y los gestos que delatan que esta ruptura llevaba tiempo cocinándose. ¿Lo habíais notado vosotros? A ver, que nadie diga que no hubo señales, porque ahora con la perspectiva del tiempo todo encaja como las piezas de un puzzle Quecón. Siempre estuvieron ahí, pero que nadie quiso mirar demasiado de cerca. Sí, Andy y Lucas parecían inseparables, pero si uno repasa con calma las últimas entrevistas, las actuaciones, las apariciones en televisión, hay algo que se siente distinto. Un silencio entre frase y frase, una mirada perdida, una sonrisa forzada, cosas que en su momento pasaron desapercibidas, pero que ahora, madre mía, gritan por sí solas. Y es que claro, cuando llevas más de 20 años compartiendo escenario, éxito, giras, hoteles, entrevistas, nervios, cansancio, el desgaste no solo es físico, también es emocional. Los que han estado cerca de ellos dicen que los últimos meses fueron especialmente tensos. Discusiones por los horarios, por el rumbo musical, por quién decidía qué temas entraban en el disco y cuáles no. Y según se comenta, la palabra descanso ya había salido varias veces en conversaciones privadas mucho antes de que se hiciera oficial. Pero lo más curioso, y aquí viene el salseo fino, es que los seguidores más atentos ya habían notado algo raro desde hacía tiempo. En los conciertos, por ejemplo. Antes, Andy y Lucas se miraban constantemente en el escenario, se reían entre ellos, hacían bromas, improvisaban. Esa complicidad era parte de su sello. En cambio, en la última gira, cada uno parecía en su propio mundo. Andy más reservado, más serio. Lucas intentando mantener la energía, pero sin recibir la misma respuesta. Un fan lo resumió perfectamente en un comentario que se volvió viral. Ya no cantaban juntos, cantaban al lado. Boom, una frase sencilla pero que duele, porque cuando se rompe la química se nota incluso entre aplausos. Y ojo, que el problema no vino de la noche a la mañana. Hay un detalle clave que muy poca gente recuerda, el famoso episodio de la entrevista en televisión en el año 2023, cuando Andy interrumpe a Lucas en directo. Lucas estaba contando una anécdota sobre una colaboración frustrada con otro artista, y Andy, con cara seria, suelta: bueno, tampoco hace falta hablar de eso ahora, ¿no? Silencio incómodo. Lucas sonríe, mira a cámara, cambia de tema, pero esa frase fue el principio del fin. Desde ese momento las apariciones conjuntas se redujeron. Andy empezó a mostrarse cansado, incluso ausente. Lucas, en cambio, multiplicó su presencia mediática, participando en programas de televisión y defendiendo el legado del dúo casi en solitario, y eso, en una pareja artística, duele. Porque cuando uno siente que el otro se distancia, la balanza se rompe. Pero hay más, si uno se fija en las redes sociales, ese termómetro emocional del siglo XXI, el cambio es clarísimo. Antes los dos subían fotos juntos, en el estudio, de gira, comiendo en restaurantes, riéndose de cualquier tontería. Desde hace un año, nada. Ni una mención, ni una felicitación de cumpleaños, ni un aquí seguimos. Nada. Cero. Silencio absoluto, y ese silencio, amigos, es el más elocuente de todos. Hay quien dice que todo empezó con un desacuerdo económico, que si la discográfica, que si los derechos de autor, que si las giras no se repartían como antes. Pero los que les conocen de verdad aseguran que el dinero fue solo la chispa, el problema real estaba en la comunicación. Andy se sentía cada vez más desplazado, más agotado del ritmo mediático. Lucas, por su parte, veía que el proyecto necesitaba renovarse, adaptarse a nuevos tiempos, meterle más energía, más presencia. Dos visiones distintas, dos velocidades distintas. Y cuando eso ocurre, la música deja de sonar igual. Un detalle curioso, en la grabación de su último videoclip juntos, los técnicos notaron que apenas se dirigieron la palabra fuera de cámara. Ni bromas, ni charlas, ni anécdotas, solo trabajo, profesionalidad absoluta, pero frialdad total. Y esto es lo más fuerte, al parecer ese vídeo fue grabado por separado en algunas escenas. Por separado, Lucas grabó su parte primero y Andy la suya días después, una decisión que según fuentes cercanas fue por cuestiones de agenda.
Pero venga ya, todos sabemos lo que eso significa. Cuando un dúo que lleva 2 décadas juntos ya no quiere ni coincidir en el set, algo muy serio está pasando. Y mientras todo eso ocurría, los rumores comenzaron a circular, primero en los foros de fans, luego en programas de televisión y finalmente en los titulares de prensa. Crisis en Andy y Lucas, desgaste entre los cantantes gaditanos, Lucas planea carrera en solitario, y claro, ellos callaban y eso alimentaba aún más la bola de nieve. Hasta que, como suele pasar, el silencio se rompió con un gesto, una entrevista. Lucas aparece en un programa y dice, con voz entrecortada, a veces hay etapas que se cierran y hay que saber cuándo parar. ¡Boom! Otra vez. Y ese fue el primer aviso público de que algo se había roto para siempre. Después de eso, Andy se mostró más hermético, más distante, hasta que finalmente soltó su frase «Mi salud mental va primero», y ahí el público se dividió. Unos entendieron que era una decisión valiente, otros lo interpretaron como una indirecta a Lucas, y es que las redes no perdonan. Los hashtags Andy Gay Lucas separados y Fuerza Andy se volvieron tendencia en cuestión de horas, pero entre todo ese ruido había un trasfondo más humano. Porque no estamos hablando solo de dos artistas que deciden tomar caminos diferentes, sino de dos amigos de toda la vida. Dos chavales que empezaron juntos desde el instituto, que soñaban con vivir de la música y que lo consiguieron a lo grande, y quizá precisamente por eso duele tanto. Porque ver cómo algo tan auténtico, tan natural, se resquebraja con los años es casi como ver romperse una familia, y esa sensación de pérdida los fans la han sentido como propia. Lo cierto es que, más allá de los titulares, la ruptura de Andy y Lucas es el reflejo de algo más profundo, como el éxito, el paso del tiempo y las diferencias personales pueden desgastar incluso las amistades más sólidas. Pero cuidado, que esto no termina aquí, porque mientras el público asimilaba la noticia y las redes ardían, llegó el momento más duro, más televisivo, más humano, la confesión pública. Ese instante en el que, con la voz quebrada y las lágrimas a punto de caer, los dos pusieron fin a una era, y lo que ocurrió ahí fue historia pura de la televisión española. Madre mía, si lo de antes fue fuerte, lo que viene ahora es historia pura de la televisión española. Porque una cosa es anunciar una separación con un comunicado frío, y otra muy distinta, mirarse a los ojos y decir adiós en directo, y eso fue exactamente lo que hicieron Andy y Lucas. Una escena que todavía hoy pone los pelos de punta a cualquiera que la haya visto. El momento en que después de más de 20 años de canciones, de complicidad, de risas y giras, decidieron cerrar el telón frente a millones de espectadores. Todo ocurrió en un programa especial de televisión, una de esas entrevistas homenaje que en teoría iban a repasar su carrera, sus éxitos y su legado musical. Pero lo que nadie esperaba es que esa noche se convirtiera en una despedida en toda regla. La tensión se notaba desde el primer minuto. Andy entró serio, contenido, con la mirada fija en el suelo. Lucas, más nervioso, intentaba sonreír, pero esa sonrisa no llegaba a los ojos. El público, que ya intuía algo, aplaudía con esa mezcla rara de emoción y tristeza. Y cuando el presentador les preguntó por los rumores de separación, el silencio que siguió fue eterno. Andy se quedó mirando el suelo, respiró hondo y soltó la frase que partió a España en dos. Sí, es verdad, hasta aquí hemos llegado. Un segundo de silencio. Lucas lo miró, sorprendido, sin saber si responder o abrazarle. Y entonces, con voz temblorosa, dijo: no hay enfado, no hay odio, pero hay cansancio, hay etapas que se terminan. Y ahí se rompieron, los dos. Porque por mucho que intentara mantener la compostura, las lágrimas empezaron a rodar. Andy, entre suspiros, explicó que llevaba tiempo sintiendo que no podía más, que la presión, los viajes, las giras, la exposición constante habían pasado factura. Yo ya no disfruto igual, no me sale cantar con la misma alegría de antes y prefiero parar antes de que esto se convierta en algo triste. Lucas lo escuchaba con los ojos vidriosos, intentando contener el llanto. Yo lo entiendo, me duele, pero lo entiendo. Andy es mi hermano, siempre lo será. Y en ese instante, en medio del plató, se abrazaron, largo, sincero, lleno de historia. El público se levantó a aplaudir mientras las cámaras captaban cada lágrima, cada gesto, cada respiración. Un momento televisivo que, sin exagerar, va a quedar grabado en la memoria colectiva de toda una generación. Pero claro, el salseo no se hizo esperar, porque después de ese abrazo vinieron las declaraciones cruzadas. Y aunque ambos insistieron en que todo estaba bien, lo cierto es que las entrevistas posteriores dejaron ver matices, pequeños reproches, frases con doble sentido.
Lucas, en una charla radiofónica pocos días después, dijo: "A veces uno siente que ha dado más de lo que ha recibido", y claro, las redes ardieron. Los fans de Andy lo interpretaron como una crítica encubierta, mientras que otros lo vieron como un desahogo lógico tras una ruptura tan dura. Por su parte, Andy se mantuvo más discreto, pero también lanzó alguna indirecta. En una publicación de Instagram escribió: "No hay mejor manera de cuidar algo que saber cuándo dejarlo ir". Frase poética sí, pero cargada de significado. Y en medio de todo eso, los medios se lanzaron a analizar hasta el más mínimo detalle: el matrásico parán, el molimiras Lori, lenguaje corporal, las pausas, los silencios. Los expertos en comunicación no verbal hablaban de tristeza reprimida, de culpa, de distancia emocional. Otros, más directos, decían: "Ahí hay más de lo que han contado", y no les faltaba razón, porque detrás de esas lágrimas había historias que nunca se contaron, discusiones en camerinos, desacuerdos sobre proyectos, e incluso terceras personas que sin querer fueron tensando la cuerda. Una fuente cercana al entorno del dúo lo resumió así: "Andy y Lucas se quieren pero ya no se entienden. Han intentado salvar la relación, pero cada conversación terminaba en reproche, y al final la relación profesional terminó desgastando la personal, como pasa tantas veces en el mundo de la música. Porque el éxito une, pero también exige, y cuando se pierde la ilusión, ni la fama ni el dinero logran sostener lo que el corazón ya no siente igual". Y ahora, verlos despedirse fue casi como cerrar una etapa de nuestras propias vidas. Pero atentos, porque aquí viene lo curioso. Poco después de esa entrevista surgió el rumor de que Lucas podría seguir su carrera en solitario. Algunos decían que ya estaba preparando material nuevo, otros que simplemente no quería quedarse quieto. Y eso, evidentemente, volvió a reabrir el debate. ¿Fue realmente una separación por salud mental o había detrás una estrategia para reinventarse? Lo cierto es que ninguno de los dos ha querido confirmarlo. Andy se ha mantenido al margen, centrado en su familia y en su bienestar. Lucas, más activo, ha dejado entrever que seguirá en la música, pero a su manera, y claro, los fans están divididos. Unos piden que vuelvan, otros prefieren que cada uno siga su camino, pero todos coinciden en algo: nadie podrá reemplazar la magia que tenían juntos. Esa noche de la despedida, mientras sonaba de fondo Son de Amores, muchos lloraron, porque no era solo el final de un grupo, era el final de una historia de amistad, de sueños cumplidos, de dos chicos gaditanos que conquistaron el corazón de todo un país, y aunque intenten seguir adelante por separado, hay algo que nunca se rompe del todo. Porque cuando una conexión nace del alma, puede apagarse, pero nunca se olvida. Y ahora llega el gran interrogante: ¿ha sido esta despedida el punto final o el principio de algo nuevo? ¿Volverán algún día a cantar juntos, aunque sea por nostalgia, por los fans o por cerrar el círculo? Eso lo veremos en el próximo capítulo. Porque en el último tramo de esta historia vamos a analizar las pistas que apuntan a una posible reconciliación, los rumores que ya están circulando y las señales que podrían indicar que Andy y Lucas no han dicho su última palabra. Dicen que el tiempo pone todo en su lugar, pero también dicen que cuando algo se rompe, por más que lo pegues, las grietas se notan. Y eso es lo que muchos se preguntan ahora mismo: ¿podrán Andy y Lucas recomponer su relación o esta separación es definitiva? Después de aquella despedida televisiva que dejó al público hecho polvo, los rumores no tardaron en multiplicarse. Algunos medios hablaban de llamadas entre ellos, de mensajes privados, de intentos de acercamiento discretos. Otros, más sensacionalistas, aseguraban que no se dirigían la palabra desde hacía meses y que cada uno había tomado su camino con absoluta frialdad. Pero lo cierto es que, como suele pasar en estas historias, la verdad no está ni en un extremo ni en el otro. Y si algo ha demostrado el tiempo, es que Andy y Lucas son mucho más que una pareja musical, son un vínculo emocional, un reflejo de una época y una conexión que trasciende la fama. Vamos por partes. Después del programa, Andy se retiró por completo del foco mediático. Nada de entrevistas, nada de redes, nada de conciertos. Sus allegados dicen que necesitaba silencio, descanso y sobre todo sanar, porque detrás del basas el ferme, cansancio físico, había algo más: la carga emocional de sentirse agotado, incomprendido y observado. Durante más de 2 décadas, Andy había vivido de gira, de plató en plató, cantando las mismas canciones que le dieron la gloria, pero también le recordaban todo lo que había sacrificado. Por otro lado, Lucas siguió su propio camino, más activo, más mediático, con esa energía que siempre ha tenido para seguir adelante. Ha dado entrevistas, ha participado en actos públicos, incluso ha insinuado que está escribiendo nuevas canciones.
Y aunque asegura que Andy siempre será parte de su vida, también ha dejado entrever que no puede quedarse anclado en el pasado. En una entrevista reciente, Lucas dijo algo que muchos interpretaron como una indirecta: hay gente que necesita parar y otra que necesita continuar. Yo soy de los segundos. La frase, aparentemente inofensiva, encendió las redes como una cerilla en un bidón de gasolina. Los fans se dividieron otra vez, unos lo tacharon de insensible, otros lo defendieron diciendo que cada uno debe gestionar el dolor a su manera. Pero el dato más interesante, y aquí viene el auténtico salseo, es que, según varias fuentes del entorno de la industria musical, una discográfica importante habría propuesto una reunión especial para el año que viene. Un concierto tributo, una gira corta o incluso un documental sobre su historia. La idea sería reunirlos de nuevo, aunque fuera por una sola noche, para rendir homenaje a todo lo que representaron. ¿Y sabéis lo más sorprendente? Ambos lo están considerando. Sí, lo habéis oído bien. Ni un no rotundo ni un jamás. Solo un ya veremos. Y ese ya veremos es oro puro. Porque en el mundo del espectáculo, cuando alguien dice ya veremos, lo que quiere decir realmente es no ahora, pero quizás sí más adelante. Lo cierto es que más allá de los titulares hay un vínculo que no se ha roto. Andy y Lucas han compartido demasiado como para borrarlo de un plumazo. Han pasado juntos por escenarios, por camerinos, por noches de hotel interminables, por alegrías y decepciones, por todo lo que implica crecer bajo el foco. Y aunque hoy sus caminos parezcan separados, el lazo emocional sigue ahí, latiendo por debajo del ruido. En Cádiz, su ciudad natal, los vecinos lo siguen nombrando con cariño. Los niños del barrio, los que pusieron a La Laguna en el mapa, allí donde todo empezó, todavía se respira ese orgullo local de haber visto a dos chavales convertirse en estrellas. Y no son pocos los que dicen que un reencuentro sería casi inevitable, porque la nostalgia tira, y porque cuando algo nace del alma, siempre encuentra la forma de volver a sonar. Pero claro, también está la otra cara, la del miedo. Miedo a no volver a conectar igual, miedo a decepcionar a los fans, miedo a revivir viejas heridas. Y ese miedo, en el fondo, puede ser más fuerte que cualquier contrato o propuesta. Lucas en un momento de sinceridad lo reconoció. Volver a cantar con Andy sería bonito, pero también doloroso. No sé si podría hacerlo sin recordar todo lo que perdimos. Una frase que lo dice todo. Porque detrás del profesional, del artista, hay un amigo herido, y ese tipo de heridas no se curan con giras ni con discos. Aún así, los rumores siguen, los fans esperan. Y el público, como siempre, observa con esperanza, porque si algo nos ha enseñado esta historia es que el corazón, por más que se rompa, siempre deja una rendija abierta para volver a sentir. A veces, los reencuentros no se anuncian, simplemente suceden, y puede que estemos más cerca de uno de lo que nadie imagina. En los últimos meses han pasado cosas que no han pasado desapercibidas para nadie. Primero, un pequeño detalle en redes. Lucas publicó una foto antigua de un concierto de 2004 con el texto «¿Qué tiempos? Sin Conde para Kineme». Etiquetas, sin menciones. Pero los fans lo entendieron al instante. Los comentarios se llenaron de mensajes. ¿Estás pensando en Andy? ¿Esto significa algo? Vuelve el dúo, por favor. Y aunque Lucas no respondió directamente, tampoco desmintió nada. Y ya sabemos lo que eso significa en el mundo del espectáculo. Silencio que confirma. Poco después, Andy reapareció en una entrevista breve para un medio local, tranquilo, sonriente, con otra energía. Y aunque no quiso hablar directamente de la separación, dejó caer una frase que sonó como un suspiro: «Echo de menos cantar. No sé si volvería, pero quién sabe, quién sabe». Dos palabras que bastaron para que medio país volviera a ilusionarse. Desde entonces las especulaciones no han parado. Algunos medios aseguran que ya ha habido reuniones privadas entre ambos, sin cámaras, sin periodistas, solo ellos dos, cara a cara, intentando cerrar heridas. Otros dicen que hay una propuesta sobre la mesa para grabar una canción benéfica juntos, un tema que serviría de homenaje a su historia. Sea cierto o no, el rumor se ha convertido en deseo colectivo. Y es que el público no olvida esas letras que hablaban de amor de verdad, de amistad, de segundas oportunidades. Y no olvida que a pesar de todo, Andy y Lucas simbolizan la sencillez, la autenticidad y la emoción de una época en la que la música unía más que dividía. Pero el posible reencuentro no solo depende de ellos. Depende también de que el tiempo haya hecho su trabajo, de que el ego se haya calmado, de que las heridas no sangren al recordarlas, porque volver sin sanar sería repetir el mismo error.
Lo que sí está claro es que el cariño del público sigue intacto. Cada vez que suena una de sus canciones en la radio, la gente sonríe. Cada vez que se habla de ellos, las redes se llenan de nostalgia. Y eso en el fondo mantiene viva la llama. Hay quienes dicen que el destino ya tiene escrito el siguiente capítulo, que no será mañana ni pasado, pero que tarde o temprano volverán a cruzarse en un escenario, quizá en Cádiz, quizá en un homenaje, quizá en un festival sorpresa. Y cuando eso ocurra, porque todos sentimos que ocurrirá, el país entero volverá a cantar. Porque más allá de las discusiones, los silencios y las lágrimas, hay algo que nunca cambió, el amor que España siente por Andy Lucas. Y ese amor, cuando se mezcla con la nostalgia, acaba haciendo milagros. A veces, lo más bonito de una historia no es cómo empieza, ni siquiera cómo termina, sino lo que deja resonando después. Y lo de Andy y Lucas, más que una ruptura, es eso, un eco que sigue sonando en la memoria colectiva de todo un país, porque seamos sinceros, todos tenemos una canción suya grabada en algún rincón del corazón. Esa letra que sonaba en el coche, en una feria, en una noche de verano o en una ruptura adolescente, y por eso cuando se anunció su separación no fue solo una noticia musical. Fue casi un golpe emocional, como si se apagara una luz que nos acompañó durante 2 décadas, pero lo hermoso de todo esto es que su legado no se ha ido. Andy y Lucas consiguieron algo que muy pocos artistas logran, que la gente lo sienta como parte de su vida, no solo por las canciones, sino por lo que representaban. Eran los chavales de barrio que llegaron a lo más alto sin perder la humildad. Eran los amigos que se peleaban, sí, pero que también se querían de verdad. Eran la prueba viva de que la autenticidad todavía tiene sitio en un mundo que lo finge casi todo. Hoy cuando escuchas Son de Amores o Tanto la quería, no piensas en cifras de ventas ni en giras. Piensas en personas. Piensas en momentos. Piensas en ti mismo, en quién eras cuando esas canciones sonaban por primera vez. Y eso, amigos, es lo que define a los grandes, no lo que ganaron, sino lo que dejaron. Es curioso cómo el tiempo transforma las cosas. Lo que antes dolía, ahora se mira con ternura. Los enfados se disuelven, las palabras duras pierden peso y lo único que queda es la gratitud. Gratitud por lo vivido, por lo compartido, por haber sido parte de algo que hizo vibrar a millones de personas. Y puede que esa sea la verdadera reconciliación. No la de los escenarios ni la de los contratos, sino la que ocurre en el alma. Esa que te permite mirar atrás sin rencor, sonreír y decir qué suerte haberlo vivido. Andy y Lucas no solo fueron un dúo musical, fueron un fenómeno emocional. Fueron banda sonora, refugio y espejo. Y aunque hoy sus caminos estén separados, la historia de ambos sigue escrita en la piel de una generación entera. Porque cada vez que alguien tararea una de sus canciones sin darse cuenta los vuelve a unir un poquito. Cada vez que un adolescente los descubre por primera vez en YouTube, su legado revive. Y cada vez que alguien dice me acuerdo de aquella época, la magia se repite. Así que al final puede que la pregunta no sea si volverán a cantar juntos, sino si alguna vez dejaron de hacerlo. Porque cuando algo nace del alma no necesita escenario para seguir sonando. Quizá no vuelvan a ser Andy y Lucas sobre un escenario, pero seguirán siendo Andy y Lucas en la memoria, en la nostalgia, en las canciones, en los abrazos y en la historia de la música española. Y eso, amigos, es algo que ni el tiempo, ni las peleas, ni las lágrimas pueden borrar. Y aquí, en Salseo, nos quedamos con esa idea. Con la sensación de que las grandes historias no mueren, solo cambian de forma. Que los finales no siempre son tristes, a veces son solo pausas antes de un nuevo comienzo. Así que si tú también creciste con su música, si también te emocionó verlos despedirse, o si simplemente crees que aún hay capítulos por escribir, suscríbete al canal, porque aquí seguiremos contando las historias que hacen vibrar, las que emocionan, las que nos colan vinos. Recuerdan por qué amamos tanto la música y la vida, porque esto, amigos, esto no ha terminado, solo está esperando su próximo acorde.